Buen día, mi nombre es Diego Rafael Rejas Sánchez, estudiante del primer año de medicina en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy les presentaré el tema de mediastino anterior, basado en algunos videos de apoyo con disección de cadáver y me enfocaré más sobre lo que es la disección del corazón. Comencemos. Lo primero será ubicar la región, en este caso el tórax, representado por las costillas y los músculos que son propios. La imagen que vemos corresponde al mediastino anterior, el cual se encuentra dividido en dos partes, una superior y una inferior, esto a nivel del ángulo esternal de Lewis, que es propio del esternón, pero que va a coincidir con la segunda costilla, que será nuestro punto de referencia. Los límites del mediastino anterior corresponden anteriormente al esternón, posterior la columna dorsal y lateralmente los sacos pleurales, que aquí no los observamos, pero serían el izquierdo y el derecho. Superior una línea imaginaria trazada a nivel de las dos primeras costillas e inferior el diafragma. En el caso de su parte superior se va a componer de el arco aórtico, la arteria brachiocefálica, la arteria carótida primitiva o común y la subclavia izquierda. Las venas brachiocefálicas, tanto izquierda como derecha, la porción superior de la vena cava superior, el conducto torácico, que aquí ya no lo podemos observar, el nervio vago, bueno, en este caso los nervios vagos, su rama, que sería el nervio laríngeo recurrente, el nervio frénico, la tráquea, el esófago, algunos restos tímicos, algunos nodos linfáticos que pueden ser mediastínicos, traqueobronquiales, entre otros. Por otro lado, si hablamos del segmento inferior por debajo del ángulo de Lewis, presenta tres divisiones en tres segmentos, uno anterior, uno medio y otro posterior. El anterior será limitado por el plastrón esternal, que ahora no se ve por la disección que hicimos, y posteriormente estará ubicado el pericardio. Principalmente su contenido va a ser la arteria mamaria interna, que la vemos acá, y los músculos transversos del tórax. En el caso de su segmento medio, el límite sería el pericardio anteriormente y posterior la bifurcación de la tráquea. Va a contener la aorta ascendente, la vena cava superior e inferior y lo que vemos en este punto, el nervio frénico y el nervio vago, aunque este último pertenece al segmento posterior. Sin embargo, los mencionamos juntos porque son importantes por las relaciones que tienen con el pulmón, por la posible aparición de tumores próximos, ya sean cardíacos o de otro segmento. A estos, ya que si compromete el nervio frénico, presentaría lo que es una parálisis diafragmática, pero si afecta al nervio vago, ya digamos que al nervio a su rama, que es el nervio laríngeo recurrente, puede presentar una disfonía. Por último, su segmento posterior, limitado por la bifurcación traqueal anteriormente y posteriormente por la columna torácica, se puede observar, bueno, se podría observar lo que serían las venas ácigos y hemiácigos, que aunque no, en este caso no se logra ver, sí se llega a ver su callado. Además se ve la cadena simpática con una importancia a nivel quirúrgico por sus manifestaciones clínicas variables. Una vez entendido el mediastino anterior, pasaremos al tema de corazón. Recordemos que el mismo es un órgano músculo-fibroso hueco de forma piramidal con una función aspirante e impelente, es decir, que empuja. Su situación anterior a las vértebras torácica 4 y a la vértebra torácica 8, llamadas también estas vértebras de Giacomi. Es posterior al esternón y entre los dos pulmones y superior al diafragma. Se encuentra un poco más lateralizado a la izquierda de la línea media con una dirección oblicua, de posterior a anterior, de superior a inferior y de derecha a izquierda. Su volumen, según la ENEC, es de una proporción más o menos como el puño del individuo. Su peso en mujeres llegará a los 260 gramos y en los hombres 270. Esto es una aproximación, mientras que sus dimensiones van a ser de 9.8 centímetros de alto, 10.5 de largo y 25 su perímetro o circunferencia.
Se compone principalmente de dos aurículas y dos ventrículas, limitados ya sea por los tabiques interventriculares, interauriculares o lo que separa aurículas y ventrículos, que sería el tabique aurículo-ventricular. Además se lo puede dividir en dos segmentos. El corazón se lo considera como un lado izquierdo con su ventrículo y aurícula y su lado derecho con los otros correspondientes. Si hablamos rápidamente de lo que será su circulación, veremos que lo primero será la vena cava superior y la vena cava inferior, las cuales llegan hasta el ven. Pero bueno, si hablamos de lo que es la circulación en el corazón, lo primero que tenemos que entender es que hay una circulación mayor y una circulación menor, o circulación mayor sistémica o circulación menor pulmonar. ¿A qué nos referimos con esto? Primero veremos lo que es el atrio o aurícula derecha. En esta aurícula derecha va a desembocar lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. La sangre que se encuentra acá, que es recogida por todo el transcurso que ya que lo primero que veremos bueno, hablando ahora un poco de de la circulación en el corazón, lo que entenderemos es que como se divide en un lado izquierdo y en un lado derecho, cada uno corresponde a un tipo de circulación. El lado izquierdo corresponderá a la circulación sistémica o lo que sería la circulación mayor, mientras que el lado derecho corresponderá a la circulación menor o la circulación pulmonar. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, este ventrículo derecho mandará la sangre por el tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares izquierda y derecha. Estas irán hacia los pulmones. Esta contiene sangre desoxigenada. Es por eso que al enviar a los pulmones se va a oxigenar, llegando a los pulmones, estos les va a llenar de aire y las va a devolver por las venas pulmonares, que va a terminar en lo que es la aurícula izquierda. En esta aurícula izquierda, con la sangre ya oxigenada, se la va a transportar hacia lo que es el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral o la válvula bicúspide, y se la va a llevar hacia lo que es la aorta y sus correspondientes ramas, empezando lo que ya va a ser la circulación mayor, que va a llegar a lo que es el cerebro y a los distintos segmentos de nuestro organismo. Una vez hecho esto, la sangre va a ser recogida por lo que son las venas cavas, ya sea si es del segmento superior por la vena cava superior o del segmento inferior por la vena cava inferior. Estas dos venas van a terminar en la pared posterior de lo que es el atrio derecho. Y este atrio derecho, por medio de la válvula tricúspide, va a terminar en lo que es el ventrículo derecho, volviendo así a empezar el sistema. Ahora hablemos de lo que es su configuración externa. En este caso la consideramos como una pirámide de tres caras, una base y un vértice. Una cara anterior o esternocostal, una cara inferior o diafragmática y una cara izquierda lateral o lateral izquierda, también llamada pulmonar por su relación. En su cara esternocostal va a presentar lo que es el surco interventricular anterior, por donde va a discurrir una arteria homónima. Y a ese nivel internamente ubicaremos al tabique del mismo nombre. Este surco termina al lado derecho del ápex del corazón, separando el ventrículo izquierdo del derecho. Esta cara se compone mucho más del ventrículo derecho que del izquierdo. Ahora, superiormente podremos encontrar en esta cara la orejuela o apéndice derecho, con una forma triangular, mientras que del otro lado, su contralateral será la orejuela izquierda, pero solo tendremos un segmento de esta y tendrá forma de S cursiva o S itálica. Cada una de estas orejuelas va a abrazar el tronco arterial, en este caso de la pulmonar. Ahora, pasamos a hablar de su cara diafragmática. Presenta el surco atrioventricular. Y por su relación con las arterias coronarias, a este mismo surco se lo llama surco coronario. Además se va a encontrar el surco interventricular posterior. En esta cara se forma más que todo por el ventrículo izquierdo que por el derecho. Finalmente, en tanto sus caras tendremos la pulmonar, con una dirección posterior y hacia la izquierda, formada casi completamente por el ventrículo izquierdo. Y en su segmento superior, el otro segmento que habíamos dejado de la orejuela o apéndice izquierdo. Continuando tendremos lo que es su base. La base será formada principalmente por el atrio izquierdo,
Mientras que en el atrio derecho vamos a ubicar lo que es la desembocadura de la vena cava superior sin válvulas y de la vena cava inferior con su válvula, con su propia válvula. Ambas desembocan en la pared posterior del atrio derecho. Ahora hablemos de su lado izquierdo. Encontraremos la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, ya sea superior derecha, superior izquierda e inferior izquierda. Finalmente tendremos lo que es su vértice. En este punto de unión, el surco interventricular inferior o posterior se une con el surco interventricular anterior. Este se ubica a nivel de la sexta costilla más hacia la izquierda de la línea media. Pasemos a lo que es la configuración interna. Empezando por el ventrículo derecho, ingresaremos por medio del tronco pulmonar. Y lo primero que haremos es un corte en el mismo para observar el aparato valvular, en este caso la válvula sigmoidea del tronco pulmonar, con sus tres valvas semilunares. Estas tienen una forma de nicho de golondrina y se van a observar tres, una anterior y dos posteriores, ya sea izquierda o derecha. Importantes que son muy importantes para evitar el reflujo de la sangre al relajar el ventrículo derecho al cerrarse estas valvas. Esto va a originar lo que es el segundo ruido del ciclo cardíaco. Ahora vamos a continuar con un corte de la parte anterior del ventrículo derecho, que es muy delgada por tener una presión baja de la circulación menor. Su grosor más o menos será de 0,5 centímetros. Y lo primero que observemos tras esto son trabéculas carnosas. En este ventrículo son menos abundantes, pero mucho más gruesas como vemos. Lo primero que se ve es el fascículo arqueado de Testú o trabécula septomarginal de Tandler. Es como un puente entre el tabique interventricular al pilar anterior. Su función es que sobre él pase la rama derecha del haz de Is o atrio ventricular, que forma parte del sistema de conducción del corazón. Luego se observa parte de las valvas de la válvula tricúspide, con sus cuerdas tendinosas que se originan en los vértices de los músculos papilares o pilares del corazón. Estas valvas son una anterior y una posterior y por último la otra septal, es decir, son tres valvas. Son muy importantes en el cierre de la sístole, dando origen al primer ruido cardíaco junto con la válvula mitral. Entre la salida de la arteria pulmonar y la válvula tricúspide se encuentra la cresta supraventricular, separando en sí la cámara de llenado o entrada que es posterior de la cámara de salida o vaciamiento que es anterior. Ahora, para ingresar al atrio derecho, vamos a realizar un corte en el seno venoso con una vista más posterior y observaremos que sus paredes tienen muchas rugosidades que provienen de la cresta terminal y que en la superficie se representará como el surco terminal, que es anterior a la desembocadura de la vena cava superior y termina inferiormente anterior a la desembocadura de la vena cava inferior. Ok, mientras en la pared anterior o en la cara anterior del atrio derecho vamos a encontrar los músculos pectíneos que le dan un aspecto muy rugoso a esta pared. Si seguimos el recorrido del surco terminal de anterior a la desembocadura de la cava superior, o ubicaremos lo que es el marcapasos del corazón o nodo sinoatrial. Ahora, en la pared septal o pared medial del atrio derecho, en su segmento posterior inferior, vamos a ubicar lo que es la fosa oval, con una profundidad de unos 3 a 6 milímetros, la cual en el embrión, al ser un orificio, comunica ambos atrios. Suele ser una malformación congénita más común en la comunicación interatrial, que suele ser asintomática y junto a ella el limbo de la fosa oval o llamado también anillo de Biosens. Pasando al lado izquierdo del corazón, empezaremos viendo el atrio y lo podremos comunicar por medio de las dos venas pulmonares superiores. Lo primero que veremos dentro del mismo es su pared lateral, que es lisa, sin músculos pectíneos, a excepción de la orejuela izquierda, que sí va a presentar estos músculos y nosotros los podremos sentir si ingresamos
nuestro dedo o alguna superficie con la que podamos sentir. En este sitio es importante porque suelen formarse pequeños trombos cuando hay alteraciones en la contractibilidad del atrio. Estos trombos se pueden liberar y formar émbolos. Si son del lado derecho, ocluirán los capilares en el circuito menor, provocando infartos pulmonares, y si son del izquierdo, van a la circulación, provocando, por otro lado, infartos cerebrales, renales o en una extremidad, lo que ya se conocería como una necrosis. Ok, continuando o volviendo con el atrio como tal, iremos hacia el fondo y observaremos en este la válvula mitral, con sus dos valvas, una anterior y una posterior, aunque aquí veremos también algunas valvas accesorias. Si es que ésta no se cierra completamente en la sístole del ventrículo, provoca una insuficiencia, regresando la sangre del ventrículo izquierdo, originando una dilatación y un soplo en la sístole por insuficiencia y un soplo en la diástole por estenosis. Ok, ahora pasemos a lo que es el ventrículo izquierdo. Sus paredes son mucho más gruesas, tienen un grosor de 1 centímetro a comparación de las del ventrículo derecho, que solo era de 0,5. Esto debido a la presión que vence, que es mucho mayor. Sus paredes presentan un número de trabéculas más delgadas. Lo primero que se observa será el pilar anterior, y de su vértice nacen las cuerdas tendinosas, como ya lo habíamos visto en el otro ventrículo, que se unen a las válvulas de la válvula mitral. Su cámara de llenado o entrada igual es posterior y el de vaciamiento de salida es continuación, que se dirige hacia la aorta. Para ver el orificio de la aorta, lo que se visualiza es la válvula sigmoidea con sus tres valvas semilunares, una posterior y dos anteriores, izquierda y derecha respectivamente. Una vez entendido lo que es la configuración interna y la configuración externa del corazón, pasaremos a ver la irrigación del mismo, y las encargadas para esto serán las arterias coronarias, derecha e izquierda, siendo las primeras ramas de la aorta ascendente, inmediatamente superior a la válvula aórtica, donde se van a encontrar pequeñas dilataciones, que son los senos aórticos, de donde nacen estas arterias. Empecemos por la arteria coronaria derecha. Nace del lado del seno aórtico derecho y se dirige a la derecha pasando por la pared lateral derecha de la arteria pulmonar, entre la misma y la orejuela del mismo lado. En este punto da ramos hacia el atrio. Uno es el más importante, el que pertenece al nodo sinoatrial o marcapaso, que se va a encontrar anterior a la desembocadura de la vena cava superior. Continuando su recorrido de la coronaria derecha, se va a dirigir por el surco atrioventricular hacia la cara diafragmática, y en este punto la arteria interventricular posterior se convertirá en la arteria interventricular posterior, siendo considerada su rama terminal. Sin embargo, antes de esto va a dejar algunos ramitos, como por ejemplo la arteria marginal derecha para el borde derecho del corazón. Es así que la coronaria derecha irriga casi todo el atrio derecho, parte de la cara anterior del ventrículo derecho, la cara inferior del mismo y el tercio posterior del tabique interventricular. Ahora hablemos de la coronaria izquierda. Es considerada un tronco que, al igual que el anterior, nace del seno coronario, pero en este caso el izquierdo, superior a la válvula aórtica. Va a pasar por la pared lateral izquierda de la arteria pulmonar y la orejuela izquierda, ya que en este punto se va a dividir en sus dos ramas, una que va a ser la arteria interventricular anterior y un tronco posterior, que es la arteria circunfleja. La primera veremos que desciende por el surco homónimo en la cara esternocostal. En el caso de la arteria circunfleja, va a pasar por el surco atrioventricular al lado izquierdo y originará a la arteria marginal izquierda, que va por el borde izquierdo del corazón, y puede anastomosarse con la arteria interventricular posterior, siendo la rama terminal de la arteria coronaria derecha. Teniendo así que la coronaria izquierda va a irrigar lo que es el atrio izquierdo, la pared de la cara esternocostal,
la cara pulmonar y un segmento de la cara diafragmática. En tanto sus estructuras venosas no se observa con claridad, pero es en este sitio donde se ubicaría el seno coronario, en el surco atrioventricular del lado izquierdo, pero desemboca, como sabemos, en el atrio derecho. Este seno va a recibir venas coronaria mayor, que va recogiendo la sangre de la coronaria izquierda, y la vena coronaria menor, que recoge la sangre de la coronaria derecha, recibiendo además una vena coronaria media, propia de las arterias atrioventriculares, las arterias interventriculares posteriores. La inervación del corazón está asegurada por dos sistemas provenientes del sistema nervioso autónomo, y estos son el del grupo simpático, que está proveniente de los ganglios cervicales superior, ganglios cervicales medios y ganglios cervicales inferior, o el conocido ganglio cervical cérvico torácico o estrellado. Y por otro lado, el parasimpático, provisto del nervio vago izquierdo y el derecho. Ambos nervios vagos nos van a proporcionar los nervios laringeos recurrentes, el derecho y el izquierdo, uno pasando por debajo de la arteria subclavia, el derecho, mientras que el izquierdo va a pasar por el callado aórtico, dirigiéndose superiormente. Y ambos van a pasar en el ángulo tráqueo-esofágico de cada lado. Entonces, del ganglio cervical superior, medio inferior, se origina un nervio cardíaco respectivo cada uno por su nombre, ya sea superior, medio o inferior. Es entonces que de estos nervios se van a reunir tanto del lado derecho como del izquierdo, por detrás del arco aórtico, formando el plexo, en este caso el plexo retroaórtico, por detrás del arco aórtico. Entonces, si hablamos del sistema parasimpático, igual hay ramos que se van a desprender a nivel del nervio vago del nervio laríngeo recurrente, pero estos se van a ubicar por delante del arco aórtico. Es entonces y van a formar otro plexo, el plexo preaórtico. Ambos plexos, retroaórticos y preaórticos, se comunican por debajo del arco aórtico y van a formar otro, que es el plexo subaórtico.